Hold on a little moment. So it's about coming to 2 o'clock East African time. And so we know that people in the Western Hemisphere, this is probably the right time for you now to be tuned in. And also the ones on the Far East, this is probably the right time for you to be tuned in at this hour. But welcome to our service tonight. This is our all-night Friday night service. En el hemisferio del oeste, este es el tiempo perfecto para que ustedes se sintonicen, y también en el Medio Oriente. Bienvenido a nuestro servicio. Este es nuestro servicio de toda la noche de viernes. Y en este servicio esta noche, nuevamente les he dado la bienvenida a nuestro servicio de viernes. Así que bendecido pueblo. Ya estamos con tendencias número 1 en Twitter. Poderoso, poderoso tiempo en la historia de la iglesia. Es un temible tiempo en la historia de la iglesia. El Mesías está llegando. El Señor Dios el Padre, Él ha hablado conmigo sobre la venida del Mesías. Entonces, el Mesías viene. Dios el Padre me ha hablado sobre la venida del Mesías. Es un temible tiempo en la historia de la iglesia. La última vez vimos bendecido pueblo. Dios el Padre me habló sobre la venida del Mesías. Es un tiempo muy temible en la iglesia. Es un temible tiempo en la historia de la iglesia. El Señor está cerrando todo lo que tiene que ver con la iglesia. Vimos claramente la última vez que estuvimos aquí cómo el Señor identificó a Jesús. From the dead, firstborn of the dead, firstborn from among the dead. Que Él es el primogénito de entre los muertos, Jesucristo. Y vimos claramente que el Señor va a traer al Mesías. El Señor habló conmigo. The Lord spoke with me and I came live on air to you people. Bienvenidos, amados hermanos, al servicio de viernes en la noche. Ya empezó. Está repasando de lo que vimos la vez pasada, que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Y el Señor le dio una visión recientemente, le dijo por voz que ahora nos tenemos que preparar personalmente, individualmente. Y dice en otras palabras que el mensaje le ha llegado a toda la tierra, a todas las islas, que los precursores que anuncian la venida del Mesías han estado anunciando la venida del Mesías y están aquí. Eso salió muy claro. Bwana anasema ya kwamba kwa wazi kabisa ya kwamba wajumbe ambao wanatangaza kuhusiana. Bwana anasema, the Lord says that everybody globally now knows. El Señor dice que todos a nivel global, que los mensajeros que preparan el camino han llegado. Wajumbe ambao wanaandaa kanisa kwa ajili ya kuja. Ya kwamba sasa kila Sasa watu wote wanajua que ahora saben que ya han llegado los precursores, los mensajeros que preparan el camino. Now knows. Ahora saben. Don't repeat. There are full sentences there. Sasa wanajua ya kwamba wale ambao wanaandaa njia kwa ajili ya kuja. We may have to do without Swahili tonight.
And so the Lord was very serious in that conversation with me. El Señor estaba muy serio en esa conversación conmigo, That everything you need for the coming of the Messiah, now you have. que todo lo que necesitan para prepararse para la venida del Mesías ya lo han recibido, los mensajes, los anuncios de la venida del Mesías, el trompeteo de ese anuncio, los milagros de los lisiados caminando. Toda la tierra ahora puede prepararse para la venida del Mesías si quieren, si lo desean. And so tonight, blessed people, we are going to look at Amado pueblo, what we saw last time. vamos a repasar lo que vimos la vez pasada, pero en esa conversación el Señor habló de el Dios Todopoderoso, habló de una manera que no hay tiempo, que todos ahora tienen que prepararse para la venida del Mesías. Fue un tremendo mensaje. Vimos, bendecido pueblo, que es tiempo para prepararse para la venida del Mesías. The Messiah is coming. El Mesías viene. And one way or the other, if you prepare well, you'll enter glory. If you don't, you'll end up in the lake of fire. Y de una manera u otra, si se preparan bien, entran a la gloria, pero si no, van al fuego del infierno. And so, blessed people, we saw very clearly Bendecido pueblo, vimos claramente God the Father, a Dios el Padre, el Señor hablándome por voz. And I came to you faithfully and said what he said. Y yo llegué a ustedes fielmente y les dije lo que Él me dijo. I'm not able to go to all of you individually to prepare. Y Él me dijo que aun si Él me diera tiempo, yo no iba a tener el tiempo para ir a cada uno. Verse 5 of Revelation 1, it says, and from Jesus Versículo Christ, who is the 1 de faithful Apocalipsis witness. So we 5. began to see the credentials of Jesus, Empezamos a that ver the los Lord credenciales de gave Jesús before the que el church, Señor before the le nation. expone a la iglesia, a las naciones. Hivyo basi tulianza kuangazia vile vitambulisho na sifa ambazo Mungu Baba anaweka kuhusiana na Yesu mbele za mataifa. And then he says, faithful Entonces witness, dice, and then el fiel, the firstborn from the dead. el fiel testigo, el primogénito de entre los Then we muertos. saw the Entonces expansiveness of vimos that tremendous statement, that credential of ese credencial tan enorme de Jesús. when he says the firstborn from the dead. Cuando dice que es el primogénito de entre los The Lord took muertos. us all the way back to the book of Genesis Y el and Señor nos regresó al libro de Génesis en la caída del hombre. Les está mostrando el hecho de que ha habido una caída al pecado y alguien tenía que pagar el precio del pecado. Hapo ndipo Mungu Baba aliturejeshea ili kwamba kutumwambia ya kwamba ilibidi kuwepo na mtu akapate kufa ili kwamba akapate kurejesha kanisa. Again, I said something else from what Swahili has said. All I've said Lo que is yo he that the dicho Lord rendition es que el performed Señor in the garden, all the way in Genesis, nos mostró and then la caída en he raises the fact Génesis that there is sin, and the wages of sin is death, y muestra que and hay all pecado sin. y que So there was la paga del need for the pecado es Messiah to come la muerte and y por eso vanquish hubo death, una the necesidad penalty que of sin. el Somebody had to Mesías die to regresara. Alguien tuvo que morir por la humanidad. Kitabu cha Mwanzo ili kwamba kutuonyesha ya kwamba kulikuwepo na mwanguko katika bustani la Edeni, mwanguko wa mwanadamu. Hivyo basi, kwa sababu ya mshahara wa dhambi ni mauti, kifo kilikuja. Hivyo ilibidi Mungu Baba Jehova Yawe amlete Yesu Kristo ili kwamba apate kufa, ili kwamba apate kurejesha binadamu. And so we saw so many things in that context. Kwa hivyo Vimos tuliona tanto en ese kwenye muktadha contexto. huo. And we walked a very tight journey, a very powerful, expansive and deep, profound, Y tomamos un viaje muy profundo, where we saw that all men have sinned, so they need a redeemer. That is what God the Father y vimos que is relaying to the church. toda la humanidad ha caído y necesitan un redentor. Y también nos mostró el currículo de Jesús, sus características. Hapo ndipo sasa Mungu Baba analeta kitambulisho cha Yesu Kristo, kiashiria cha Yesu Kristo. The Lord is not a El joke. Señor no es una The broma. Lord is not joking. Él no está When I bromeando. told you that I heard Cuando that yo there les is drought dije in the land, and I que yo told escuché people, and I said, "Please, que hay remind sequía us of en la the tierra, altar."
so I may handle that, so I may command Y heaven yo dije, open. acuérdenme If you para see yo the authority decretarlo. the Lord demonstrated. So the Lord Pudieron is ver la not a joke. autoridad que el Señor demostró. El Señor no está bromeando. El Señor va a traer el Mesías y no hay mucho tiempo. Todos necesitan prepararse para la venida del Mesías. Nikamwambia kwamba nimesikia ya kwamba kuna kiangazi na ukame katika taifa. Hivyo basi nikamwambia Michael Nison ya kwamba nitakapofika katika Sí, fue el arzobispo Michael Nison que le dijo el miércoles sobre la sequía que había en la tierra de Kenia. amefungua mbingu. Hivyo basi mnaona mamlaka ya ukuu na uweza. Hivyo basi Mungu Okay, si again, you mchezo. see that he that speaks with you commanded heaven open. I don't Ves know que el que habla contigo ordenó que se abrieran los cielos. Aliamrisha mbingu ikafunguka. And so the Lord is not joking. Hivyo basi Bwana hachezi, hafanyi mchezo. He's going to bring the Messiah. Anaenda kumleta Masia. You don't know so much that the Lord has told me which I don't relate to you. There are things that I keep to myself. Hamjui mengi ambayo Mungu ameniambia ambayo huwa siwaambii. Hivyo basi kuna mambo mengi kabisa ambayo huwa ninajiwekea mwenyewe. Hay muchas cosas que Él no nos, There no are nos things the dice. Lord God the Father Hay cosas confides in me que which Dios are el not for your Padre consumption. And if you knew them, me you would really confía, pero no es para que ustedes Baba huniambia ambayo lo siwaambii sepan. ninyi. Él lo Hivyo basi mantiene en iwapo confianza para el Señor. mngeyajua, mngetetemeka sana kabisa sasa hivi. And so the Lord is going to bring the Messiah at my words. Kwa hivyo El Señor Bwana va a traer el ananipatia Mesías maneno yangu. a mi And the palabra Lord has established that very clearly in the face of the whole earth. Na y lo Bwana ha establecido eso muy claramente And so we saw that when the Lord identifies en la faz Jesus de la as the tierra. firstborn from the dead, Kwa hivyo in tuliona- Revelation chapter 1 verse 5, kwa hivyo En tuliona Apocalipsis wakati ambapo Bwana 1:5. anamtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5. there is so much conversation there. Kuna mazungumzo mengi kabisa The Lord pale. is talking about the Hay tanta resurrection conversación power allí. El Señor that está Jesus hablando delivered del into the poder church. de la resurrección Kuhusiana na nguvu za ufufuo ambayo Yesu que el Señor le dio a la The Lord is iglesia. talking about the newness of life that He has now accorded us and afforded the church. Accorded and afforded to the church. na Bwana anazungumza kuhusiana na upya wa uzima ambao ameleta na kulipatia kanisa. He has accorded us and Él nos afforded ha us to dado- live a newness of life, salvation. Nos Owing ha to that statement, the permitido first una son nueva of the dead, vida meaning He has con already esa come from declaración death. He has que Él es el already shut the primogénito gates de of entre los hell and Hades. muertos. Ametupatia na kutuwezesha Habiendo dado esa declaración, ya ha cerrado las puertas del Hades y del infierno. Kuu kabisa ya kwamba yeye ndiye mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, kumaanisha ya kwamba amefufuka toka kwa wafu akatupatia huo ufufuo. And so He is talking about the Christian Está hablando salvation you ought to live. De la salvación cristiana que And then we nosotros saw debemos that the Lord is also vivir. saying that Christ Y is the vemos first que fruits of those that will enter Cristo heaven. es So when el He comes into primogénito heaven, then heaven has hope that the main harvest is about to de los que entran al cielo. Kwamba Kristo Yesu ndiye tunda la kwanza la ambalo litaingia mbinguni. Hivyo basi wakati ambapo aliingia mbinguni, hivyo basi mbingu inatumaini ya kwamba wale wengine wako karibu Can kuingia. I say the main harvest is about to come? Dice The que church la- is about to enter. Remember, I've seen la the iglesia entry está a of the punto church, de and entrar, I've seen the church appear que before es the throne of God, worshiping la before the cosecha judgment seat of principal. Christ. Y yo he visto a la iglesia en gloria adorando ante el trono de Dios. Esto es lo que estamos mostrando que va a ocurrir, pero yo ya lo he visto ocurriendo. Tunda la kwanza. Hivyo mbingu inatumaini ya kwamba mazao halisia, mavuno halisia yako karibu kuingia. Kumbukeni ya kwamba Bwana amenionyesha tayari kanisa likiwa mbele ya enzi ya Mungu Baba, wakiabudu mbele ya enzi ya enzi. So when the Lord talks about Entonces, the cuando el firstborn Señor from the dead, habla de los primogénitos de entre los muertos, as defining the identity of Christ, the Messiah, definiendo la identificación del then we saw Mesías very Cristo clearly that Jesús, he's essentially vimos talking about claramente the kingship of the Messiah, que está hablando sobre the lordship and the kingship of the Messiah. que el Señor es Rey y Señor. Ufalme na uongozi wa Masia. And he's saying that now the Messiah Que ahora has el also Mesías purchased también unto God a people that can come into the kingdom of God. Ha comprado para Dios un pueblo que puede entrar al reino de Dios. Watu ambao wanaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. And we finish with the book of John chapter 2 when they asked the Messiah. Y terminamos con el libro de Juan capítulo 2. ¿Nos puedes dar una señal
que tú tienes autoridad para limpiar el templo de esta manera? Le preguntaron a Jesús. Uko na mamlaka ya kuweza kusafisha namna hii hekalu lote. Then he said, Entonces destroy dice, this temple and I'll raise it up in 3 days. destruye este templo y lo voy a construir en 3 días. El mismo Jesús hablando de la resurrección, que la resurrección sería la señal, la marca, la identidad, que Él es el Mesías, que cuando Él muere y Él entonces derrota la muerte, eso define la identidad del Mesías, que Él es capaz y tiene autoridad de quitar la paga del pecado, que es la muerte, y le puede entonces dar la vida eterna a la humanidad, al hombre. El Señor aquí está hablando del reinado y el señorío de Jesucristo. Ya kwamba yeye ndiye anao uweza wa kuondoa na kufutilia mbali kabisa dhambi na kuondoa ile adhabu ya dhambi na kumpatia binadamu uzima wa ufufuo. Entonces, bendecido pueblo, vimos al Señor recordándole a la generación sobre el sufrimiento y la pasión del Cristo. ¿Cuánto pagó por la humanidad, por las naciones, por la iglesia en Isaías 53, para que ahora pudieran heredar esta vida eterna, una vida de resurrección más allá de la tumba? Jinsi ambavyo aliweza kutulipia sisi, alilipia kizazi, alilipia mataifa, alilipia kanisa, ili kwamba tukapata kupata uzima wa ufufuo. Esta noche estamos en un servicio de celebración. Voy a detener esto en un corto momento, porque hay algo muy grande que ocurrió el miércoles, cuando el Señor ahora se para, se pone de pie ante las naciones y abre los cielos después de un decreto y llueve hasta este día. La gente estaba cortando sus cosechas que se habían secado y se las estaban dando a los animales. Una gran sequía que estaba ocurriendo en Kenia, amados hermanos. Okay, I don't know if I'm in Swahili, but it's very clear. Es claro que esa es una maravilla temible. Vimos, bendecido pueblo, que este tremendo mensaje en el libro de Apocalipsis, allí es donde está el ministerio. Y ni siquiera sabes lo que el Señor habló conmigo esta noche pasada, muy tremendo, sobre la venida del Mesías y sobre lo que está enfrente de nosotros aquí. Hivyo basi hata hamjui kile ambacho Bwana amenena pamoja nami usiku huu uliopita kuhusiana na kuja kwa Masia na pia kazi kubwa ambayo iko hapa mbele. Cuando dije prepara el camino y entra, haz eso. Pero en lo que yo termino esto, bendecido pueblo, cuando el Señor dice que el primogénito de entre los muertos, refiriéndose al Mesías en esos términos, entonces puedes ver que el Señor está hablando sobre el juicio de Dios que cae sobre el pecado, sobre aquellos que pecan. And you see also the dichotomy is also talking about those that will believe in Christ Jesus. He has defeated death. They will not see that death, they will live a resurrection life. So there is a dichotomy, a tremendous message the Lord is giving in that firstborn from the dead. Hay un tremendo mensaje que Él está dando que sale de ese primogénito de entre los muertos. Es una dicotomía que aquellos que no pecan van a ver el reino de Dios, no van a participar en ese castigo o pagar. But I just want to finish with this. Los que creen en Cristo no van a sufrir, sino que van a recibir la vida de resurrección.
Hoy es un día de celebración, pero yo he esperado más de un año para darles este mensaje. Pueden ver que el Señor whose lordship is established by his resurrection from the dead, meaning having power over death. Pero vemos que Él está dando también este mensaje a aquellos que están bajo el señorío de Dios y reciben esta resurrección. So not only is the Lord presenting No solo eternal presenta life la to you, vida the church, eterna a that ustedes, you la may be able to iglesia, embrace para que the puedan death with abrazar Jesus, in baptism with Jesus, en la in muerte con resurrection with Jesús, Jesus, el bautismo as you con come out Jesús, of la the water, resurrección that de the con old is done Jesús, and cuando the new salen has del come. agua, Not only que is todo God lo viejo ha talking about pasado, lo that, nuevo but ha also llegado. No solo está hablando de eso, pero también está hablando sobre wakati ambapo mnakumbatia kile kifo cha Yesu, kubatizwa katika Yesu Kristo, kufa na kufufuka ndani ya Yesu Kristo, bali pia anadhihirisha. Also, the Lord is talking about the judgment of God. también that está is hablando assigned sobre el sin, juicio de that Dios sin must be que judged. está That's why the asignado Messiah al has pecado, died and now que el resurrected. pecado tiene que God is ser pointing to his juzgado. Por judgment eso el that will Mesías come murió against y sin, es and those that resucitado. don't repent Está shall continue in apuntando sin. al juicio contra el pecado. Aquellos que no se arrepienten del pecado. Masia alikufa ili kwamba kulipia ile gharama ya dhambi. Hivyo basi anazungumza kuhusiana na ile gharama, ile dhambi, ile hukumu ya dhambi ambayo itawajia wenye dhambi. And so, in that context of judgment, En ese before we talk about the contexto eternal de life that juicio, is portrayed there, antes in de that hablar context of de la vida judgment, I'm reading the eterna, book of Psalm 75, verse 8, it says, en el libro de Salmo 75, o creo que dijo 75. Esperemos Psalm escuchar. 75, 8, it says, Sí, in the Salmo hand of the Lord is a 75, cup 8. full of foaming wine mixed with spices. Kitabu cha Zaburi 75 mstari wa 8 anasema ya kwamba mkononi mwa Bwana kuna kikombe kilichojaa mvinyo unaotoka Dice povu uliochanganywa en el na libro de vikolezo. Salmos, And it says, he pours it out, and all the wicked of the earth drink it. They drink it down. capítulo to its very 75, dregs, versículo meaning to the last 8. one, for the last form. Anasema ya kwamba huumimina na uovu wote wa dunia hunywa mpaka tone la Salmo mwisho. 75, 8 The dice, book of Psalm porque 78, el cáliz 75 verse 8. está en la mano de Jehová y el vino está fermentando, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí vemos en el Salmo 75, 8 que él se está refiriendo a aquellos que van a recibir el castigo, los impenitentes. Ven claramente aquí que cuando el Señor dice el primogénito de entre los muertos, the firstborn from the dead. el primogénito de entre los muertos, el Señor esencialmente está apuntando al hecho de que Él ha llegado entre los muertos y ahora con vida eterna, dándosela a la iglesia, ofreciéndosela a la iglesia, aquellos a quien escogen a Jesús y escogen la santidad y la justicia. I have to finish this because we have a big celebration ahead of us here. Yo necesito terminar esto debido a la gran celebración enfrente de nosotros aquí. Y dice, sin embargo, hay juicio para aquellos que rechazan el sacrificio de Jesús, por medio de Jesús, por su sangre. So it's a very profound Es conversation. juicio contra el pecado. Es una profunda conversación. juu ya wale ambao watakataa dhabihu ya Kristo Yesu pitia kwa damu yake ambayo ni ondoleo la dhambi. And so it says in the book Está of Psalm diciendo 75 verse 8, en el in the libro de hand of the Salmo Lord 75, God is a 8, cup porque full el cáliz of está, foaming wine mixed with spices. So he's talking about the brewing wrath of God. God has shown está me that hablando de la ira. Kwa hivyo that is poured El Señor me ha mostrado ese cáliz lleno de su ira. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentando, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Esto habla de la ira de Dios
porque dice que está fermentado, lleno de mistura. kwamba kilichojaa mvinyo unaotoka pogo. That is the wrath of Esa es God la too ira de straight. Dios Hiyo ni ghadhabu ya Mungu iliyo a un nivel So he says, the completo, hand of the un Lord nivel. God is a un- cup full of foaming wine mixed with spices. You can see the coronavirus. Porque el cáliz está, Look at the coronavirus. porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura. Si quieres saber, mira el coronavirus Regarding what is coming. That's what I'm saying. kuhusiana na kile ambacho kinakuja. en referencia a lo que viene. In the hand of the Lord God, God the Father, is a cup full En la mano of de foaming Dios el wine Padre mixed with spices. está el vino que está fermentado, lleno de mistura. Then it says he pours it Y out dice on all después, the wicked, and all the wicked of the earth will drink it down to its very dregs, meaning until you suck the little foam remain in the cup. dice, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Qué está diciendo allí? He's saying that while he has presented revelation, while he has presented salvation to the church, Él está, él está diciendo que mientras que sí, Él le ha mostrado la salvación a la iglesia o a la humanidad en el libro de Apocalipsis, when I can command heaven and heaven open to identify me to the earth. pero cuando llegan los días como ahora, que me están identificando a la tierra, When these days have come, he says that, however, as the Lord presents the salvation of Christ, be careful. He's also having a cup ready in his hand. He says, Entramos a Obadías. once again to Obadiah, we read 15 and 16. Obadías 15 y 16. He says, the day of the Lord is near. Dice, It is near now. el día del Señor está cerca ahora. Near for all nations. El día del Señor está cerca para todas las naciones. Have done, it will be done unto you. Based on what you've done on the earth, the Lord will do unto you. Basado, Yeah, biblical truth. basado, es una verdad bíblica. Your deeds will Abadías, amados, Abadías, les pido disculpas. the Lord saying that what you're doing here will follow you into eternity. El Señor dice que lo que ustedes hagan los seguirá a la eternidad. Versículo 16. Versículo 16 dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente Coming now to judge total. todas las naciones. Lo que el Señor está diciendo es que Él va a venir a juzgar totalmente a toda la tierra. They will drink and drink. And be Beberán they have never been. y engullirán y serán como si no hubiera sido. En otras palabras, dice, You make them drunk with his wrath, meaning you strike them until they have nowhere to go. dice que prácticamente se atascarán hasta donde no tengan a dónde ir. So when the Lord is presenting Estamos leyendo el libro de Abdías, of the grace, please take it. capítulo 1, versículo 15 al 16. Así que cuando el Señor presenta a ustedes la salvación de la gracia, por favor, tómenlo, porque la ira está viniendo. The cup of his wrath. There's so much I don't share with you. Hay tanto que yo no comparto con ustedes. An axis beyond which you cannot come. The Lord and his servants. Hay un eje más allá del cual ustedes no pueden ir entre el Señor y sus servidores. Why am I talking about the cup of the wrath? ¿Por qué les estoy hablando a ustedes sobre la copa de la ira? The firstborn from the dead is also implying the judgment of God against sin that has befallen the Messiah. So those who will take the substitute death of the Messiah will be saved with eternal life, resurrection life, everlasting life. But those that will reject it, they will face the full wrath of God, and the cup is already in the hand of God because of the time we're in. Yo les estoy diciendo esto porque al hablar del primogénito de entre los muertos, todos aquellos que acepten al Mesías van a escapar de esa ira, pero los que no van a sufrir de esa ira tremenda de la copa.
Kristo na kuingia katika unyakuzi wa kanisa ambao umekaribia. Luke chapter 22. That is why I brought up this cup of wrath. Luke 22. When God Lucas 22. from the dead. Luke 22. Let's finish up because we have a big celebration ahead of us. Vamos a Lucas 22 rápidamente porque vamos a irnos pronto. Vamos a ir a terminar pronto debido a la celebración tan tremenda que viene frente a nosotros. We don't have time. We have to bring it to an end now. We have a big celebration. Pronto vamos a tener que terminar la enseñanza porque tenemos una gran celebración frente a nosotros, porque una gran maravilla ha sucedido debido a mi lengua. It says Luke 22, 39, 46. It says Jesus went out as Versículos 39 y 40. Y saliéndose fue, como era usual, al monte de los olivos. Jesús, refiriéndose a Jesús. He has already instructed the disciples. He has prayed for them, the priestly prayer for them. He has given them all the instruction. He's about to leave now. He's about to depart from the sin. Recordemos que hasta este punto nuestro Señor Jesucristo ya había caminado con los discípulos, ya les había dado la bendición arónica, That you see in the book of John chapter 17. I don't have much esa oración que ustedes ven en el libro de Juan 17, 24. Juan 17, 24, ya les había dado la bendición, donde dice: Padre, yo quiero que aquellos que están conmigo estén donde yo esté. Él the Father about the church, about his disciples, about you. Él ya le había presentado frente al Padre esa oración para sus discípulos, Tayari ameweza kudhihirisha na kuleta esa oración de bendición. kumbele za Baba kukuhusu wewe, kuhusu wa Kristo. Regarding the disciples, regarding those following, and then he says, Father, Referente a los discípulos. where I am. Meaning he's talking about how to bring the church into the kingdom of glory. Anasema Diciéndole: Padre, yo quiero, Take them to be with me where I am. yo quiero. Now terminating his mission on the earth. Él ya está terminando su misión en la tierra y le dice al Padre: Padre, yo quiero que aquellos que me has dado estén donde yo esté. unyakuzi. Anataka wale ambao Esa es la oración de Juan 17, 24. mahali alipo. Okay, sasa amesema kitu kingine. Mimi nimesema kwamba nataka waingie kwenye unyakuzi, waingie mbinguni na yeye tafadhali. So he's saying, Father, I want those that you've given me to be with me where I am and to see my glory. Anasema kwamba Padre, yo quiero que aquellos que me diste estén donde yo estoy y vean mi gloria, y que vean mi gloria. Glory you have given me because you loved me before the creation of the world. So there is this La gloria que me has dado, the Trinity, how the Trinity, they work together from eternity of the eternities. He's celebrating it there. utukufu ule la eternidad ha estado trabajando juntos, desde la eternidad hasta la eternidad. kuna huu upendo wa milele wa utatu wa Mungu ambao So that is unasherehekea. enormous love. Kwa hivyo huu ni Esto es un enorme amor. sasa When he's identifying Pero Jesus ahora, in Revelation 5, 1 verse Apocalipsis 5, versículo 1, donde dice: primogénito de entre los muertos. tena anasema kwamba mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu. is implying that Jesus has already come out of death and he has afforded the church eternal life, resurrection life, Está, the kingdom of God. está implicando que Jesucristo ya ha salido de la muerte y les está entregando, por tanto, a la iglesia la vida eterna. Mungu. But you cannot fail to see this huge elephant in the room whereby he's talking about death. The wages of sin is death. So he's also dispensing the message on the judgment of God that will come on those that don't take the sacrifice of the Messiah. The judgment of God on sin. Pero al mismo tiempo, ustedes no pueden ignorar ese elefante gigante dentro del cuarto, donde aclara y dice que la paga del pecado es la muerte. Y para aquellos que ignoran a Jesús, esa es la paga del pecado, es la muerte. Those who refuse, don't take the sacrifice of the Messiah, somebody. Aquellos que rehúsan a Jesús, aquellos que no toman su mensaje. Look at that cup. It says here, Por eso es que quiero que veamos a la copa ahora. Sema hapo ya kwamba Jesús fue, como era usual, al monte de los olivos disciples followed him. y sus discípulos lo seguían. This in a hurry because now we have a big celebration ahead of us. Verse 40. On reaching the Versículo 40. to them, pray that you will not fall into temptation. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. But let me help you here. Pero permítanme ayudarles aquí. That when they reach the
gates of the Mount of Olives, Cuando llegaron a las puertas del Monte de los Olivos, left all the other disciples away. y entonces dejó al lado a todos los otros discípulos. Iscariot has already gone. Recuerden que en este punto Judas Iscariote ya se había ido. Already gone now to take his money from them, bring them to arrest Jesus. Él ya se había ido a tomar el dinero de los fariseos y venir a arrestar al Señor. Él ya no estaba con los otros discípulos. The rest at the gate, and he leaves the rest, the three of the eight. He takes only three inside with him now. Y entonces Jesús deja a 8 de los discípulos y solamente toma a 3 de ellos Pray that you will not fail, you will not fall into temptation. y les dice, orad que no entréis en tentación. We throw about a stone throw beyond them. He knelt down and prayed. Y entonces Él se arrodilla y ora. Listen to what he's saying in that prayer. The Messiah. Escuchen. He has come to save man, but listen to the prayer of the Messiah. Escuchen lo que dice el Mesías en esa oración. Él había venido a salvar el mundo, el Mesías. Not my will, but yours be done. Versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. God against sin that is supposed to come on you was finally being poured on him. El Mesías estaba tan angustiado de que esa copa que debía caer sobre el hombre y sobre nosotros, ahora iba a caer sobre él. Estamos leyendo el versículo 42. Himself, God. El Mesías mismo, Dios, Él vino a esta misión. We have on the mountain, we had on the mountain with him. En Of transfiguration. esa conversación que tuvimos con Él en el monte de la transfiguración. Screen right now. Y el Señor les ha confirmado esa transfiguración en las pantallas como lo vemos ahora. Confirmed to you that yes, indeed, only these two prophets are transfigured in the history of the Bible. En donde se ve que solamente estos 2 profetas han sido transfigurados en la historia de la Biblia. And so the conversation we had with him, Así que la conversación que tuvimos con Él, share with you, but already that conversation has taken place on the mountain of transfiguration. esa conversación ya tuvo lugar en el monte de la transfiguración. That it was everything about going to finish the job on the cross. Él estaba hablando de cómo iba, de la finalización del trabajo en la cruz, pero yo no puedo hablarles los detalles. Take away this cup from me. Now again, he does not want to take the cup. Just the amount of wrath of God against sin that was pouring on him until he said, no, take it away. He tells us, say, I cannot drink from this cup. The cup that if you don't receive Jesus now, you will eventually have to drink from. Jesucristo, el Mesías, Él no quería tomar esa copa porque era la copa, I could not drink. He said, no, take it away from me, I cannot. la copa de la ira de Dios, la copa que nos merecíamos nosotros, la tenía que tomar el Mesías. Incluso el Mesías no la The quería. wrath of God. La increíble ira, la copa de la ira de Dios. Before you and I say, remind me I'm going to open heaven. When I come downstairs to the altar, remind me so I can open heaven and then rain will come. I'm told there is drought. You think God is singing a sweet song to you. God is fighting for your soul that you may never drink from this cup. Ustedes creen que cuando yo, I himself here to drink from it. He said, take it away, my Father. ustedes creen que cuando yo abrí los cielos y cayó lluvia del cielo, yo les estaba cantando una canción suave. No, era Dios mismo hablándoles para que ustedes no tomen esa copa, no se tomen esa copa. El mismo Jesucristo no lo podía soportar. El Dios eterno, el lago fuego del eterno, del fuego eterno del infierno. Hell. And he showed me hell. It was a deep, dark hole. Hell is dark. And there were millions of souls crying. I cannot believe what I heard. They were crying, woo, woo, woo. Many millions. I cannot tell the number. A mí Dios mismo me llevó al infierno y me lo mostró. Es un lugar oscuro, negro. Y las One Messiah, Christ Jesus, my Lord. Y las personas gritaban en el infierno. Esa ira fue depositada sobre Jesucristo. If you don't take him, that wrath will pour on you. You have to drink from that cup up to the last dregs. Que si ustedes no toman y no reciben a Jesucristo, ustedes van a tener que tomar de esa copa, de esa insoportable copa de la ira de Dios. And yet the Messiah came for this very purpose. And now he wants, no, when the wrath comes,
Sin embargo, el Mesías viene y ahora cuando le toca tomar esa copa, él dice, no, tómala lejos, no puedo. Es muy difícil. Already come from the Father on the mountain of transfiguration and relayed the message to him to go and finish the job. I don't want to give the details. Habíamos venido nosotros, los profetas, de donde el Padre y veníamos a entregarle el mensaje, pero no puedo darles los detalles. And yet now, when the hour comes, look at verse 43. When he wants to reject the cup, then says, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. He was throwing himself down and sweating like blood, and he cannot take the cup. Pero You cuando, understand what is ahead of you if you don't take this salvation now. pero cuando llegó el momento de que él tomara esa copa, él no la podía tomar, al punto que tuvieron que mandar un ángel para que le ayudara a recibir esa copa. God the Father as a movie. Was that meant to be a movie or a sweet melody to entertain your ears and eyes? No! There is a wrath coming. God is simply affirming to you that please listen to those words. Dios Tell them you're going to hell. Dios les está afirmando a través de que yo abrí los cielos y ustedes vieron caer la lluvia hace pocos días, que por favor escuchen este mensaje, que no tomen de esa copa, es una súplica para ustedes. Send an angel to comfort the Messiah and strengthen him. And he came for that mission. That very reason he came from heaven. But he wanted to reject the cup. Dios, How terrible the cup of the wrath of God against sin is. That God is portraying Revelation chapter 1 verse 5. The firstborn from the dead. Dios mismo tuvo que enviar un ángel del cielo para poder ayudar a Jesucristo, porque era muy difícil tomar esa copa que estaba a punto de tomar, que estaba a punto de recibir por nuestros pecados. Sababu Bwana anasema kwenye kitabu Por eso es que yo les hablo de Apocalipsis 1, versículo 5, primogénito de entre los muertos. But if you reject the sacrifice he brought, the resurrection life he brings, and the message of repent, the Messiah is coming. Return to holiness. Be righteous. Get into the fear of God. Reverence of God. Restore reverence in your worship. You reject that goodness of God. Then the cup of the wrath of God that we read in the book of Psalm 75 verse 8, that Jesus even feared to drink from, is yours to the last dregs. To the last beach when you're lumbering with your tongue on the last beach. anasema kwamba Que si ustedes rechazan a Jesucristo, no lo reciben en su corazón y rechazan ese sacrificio, ese que los va a resucitar de entre los muertos, ustedes van a tener que soportar esa terrible ira derramada de esa copa. kama kwenye kitabu cha Zaburi 75 mstari wa 8, basi itakuwa juu yako, utakunywa hadi katika tone la mwisho. And it says, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Anasema malaika kutoka Y mbinguni dice que un ángel de los cielos le apareció a él Prayed y le ayudó. and his sweat was like huge drops of blood falling to the ground. Hey, Y él oró a the tal, wrath of God that I have seen. That El- God the Father has shown me to come and warn you. naye akiwa katika él oró con tal intensidad que le salían gotas de sangre, porque él sabía esa copa que estaba a punto de caer sobre él. Contextualize your celebration in perspective of. naye akiwa katika ¿Para qué les digo esto? Para que contextualicen también la celebración en el contexto de lo que está sucediendo, de lo que les estoy describiendo en este momento. Baba ambaye Mungu Baba amenionyesha ili kwamba nipate kuja na kuwaonya ya kwamba iwapo hamtajiandaa vyema na kuingia katika ufalme wa mbinguni, basi mtapata kunywa toka katika kikombe hiki. Verse 44 says, of the book of Luke 22 says, Lucas 22, versículo 44. and he was sweating like drops of blood. His sweat was like drops of blood falling to the ground. What a situation. Lucas 22, 44. Le estaban cayendo gotas de sangre. It was big. It's talking about the sacrifice of the Messiah. What the Messiah has availed to you. Cuando habla del primogénito, es grande. Habla del Mesías, lo que significa para ustedes. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. That he lifted from you, that you may believe him and enter eternal life. Habla de lo que el Mesías tuvo que soportar para que ustedes no tengan que soportar ese tormento, esa angustia, ese terrible castigo sobre ustedes. He went back to his disciples and he found them asleep, exhausted from sorrow.
Baada ya kuomba akawarudia. Seguimos con el versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y ya vemos en el versículo 47 que él es arrestado. I want to underscore here Lo que quiero subrayar aquí is that when God the Father says the firstborn from the dead, es que cuando Dios el Padre dice el primogénito de entre los muertos, identification, decoration of the Messiah, Es- Christ Jesus of Nazareth. esto es una decoración del Mesías, de Cristo Jesús de Nazaret. He's saying Está diciendo there is salvation and resurrection life here. Take it now. que hay salvación y resurrección aquí. Tómenla aquí. Vida eterna por siempre. That for those that will fail to listen to the message of repent, the Messiah is coming. Pero también dice que aquellos que fallen en escuchar el mensaje de arrepentirse, que el Mesías viene, Righteousness, be holy, be born again, receive Jesus. que caminen en santidad, que caminen en justicia y reciban a Jesús, The wrath of God, the cup of his wrath is already on his hand. In his hand, he's already holding it. Él dice que la copa de la ira de Dios ya está en sus manos, Él ya la está sosteniendo en este momento. Y dice The wrath must take place. que la ira va a llevarse a cabo. Take the cup. He refused. Kwa He sababu refused to take the cup from Jesus. kwa sababu wakati Yesu alilia Porque Father, if you are willing, take this cup from me, but not my will, but your will. He said, no, the Father was not willing. He refused to take the cup because there was no other way for mankind to be delivered. So if you refuse, this judgment Jesus took away from you and replacing it with salvation, eternal life, you must face the wrath of God. That's why God refused to take the cup from Jesus. hivyo basi anasema hapa ya kwamba Pero cuando Jesucristo le dijo al Padre, Padre, por favor, quita de esa copa de mí, Dios el Padre lo rehusó. Él dijo, no, porque no hay otra manera para que la humanidad entre. De la misma manera, si la humanidad rehúsa este camino de santidad y de justicia, van a tener que soportar esa copa. Porque recuerden, Dios el Padre rehusó que Jesucristo no tuviese que pasar y tomar esta copa. Yesu Kristo na wokovu wa Yesu Kristo na dhabihu yake, basi wewe pia utakunywa kutokana na kikombe hicho cha mateso na ghadhabu. So the Father refused to take away the cup from Jesus. Why? Because the wages of sin is death. There was no other way of saving mankind Kwa hivyo Baba than for Jesus, someone to come without blemish, without blemish or defect, and without sin, and die for mankind. There had to be death. That was the only way to save mankind. So the Father refused. The will of the Father refused to take away the cup from Jesus. And that should be an affirmation to you that the judgment against sin is coming. God must judge sin with death. hivyo basi mwana That is kwamba a must because the Father refused to take away the cup. Baba Recuerden que el Padre rehusó tomar esa copa porque la paga del pecado es la muerte y no había otra manera de que la humanidad fuera salva sino por la sangre de un cordero perfecto, Bwana anasema hapa, la sangre de Jesucristo. wakati Yesu alimlilia Bwana akasema, but Jesus cried to the Lord, please take away this cup from me. It's too much. I cannot take this wrath. The Father refused to take away that cup. Why? Because there was no any other way of saving mankind than for someone to die for them, death to be paid, so that they may be saved from hellfire, death. hivyo basi unaona kwamba wakati ambapo Yesu El Padre rehusó tomar esa copa de Jesucristo porque era su voluntad. La voluntad de Dios, el Padre, era que Jesucristo tomara esa copa, porque no había otra manera para que la humanidad fuera salva, sino a través de la sangre de Jesucristo. The Father refused to take away the cup from the Messiah at the most distressful hour, distressful moment, the worst moment ever, the most distressful ever for the Messiah. En el momento más Has poured on him now. All En, of a sudden. en el momento más angustioso de la vida del Mesías, en ese momento Dios el Padre rehúsa tomar la copa de Jesucristo. Must judge sin. Eso les debe confirmar a ustedes que Dios debe juzgar el pecado. That you may enter eternal life, or you will face this cup of the wrath yourself.
Porque Jesucristo tomó esa copa por ustedes. Así que reciban a Jesucristo, o de lo contrario ustedes tendrán que recibir esa copa por ustedes mismos. Esa copa de la ira caerá sobre ustedes mismos si no reciben el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Mungu Baba. Again, I am saying that either you take that salvation, O bien usted toma esa salvación de Jesucristo, o usted recibe esa copa por sí mismo si usted rechaza a Jesucristo. Ghadhabu kwa niaba yako, ama wewe mwenyewe utakabiliana na hiki kikombe cha ghadhabu yake iwapo utakataa kuchukua wokovu huo ambao Yesu Kristo ametuletea. and so this is the hour Así que esta es la hora to prepare. en la cual prepararse. Must prepare. Usted debe prepararse. Must prepare. Todos deben prepararse Messiah is coming. porque el Mesías viene. And he's saying the wrath, the cup of the wrath, is already in the hand of God the Father. I have seen it already. Y yo ya he visto que la copa de la ira de Dios ya la tiene Él sobre su mano, en su mano. And struck the earth with the locusts. Y ustedes lo pueden ver a través del coronavirus que yo profeticé y las langostas. When I tell you, remind me when I come downstairs and stand at the pulpit. Remind me today because I'm told there is drought, so I can command heaven to open and rain come. Remind me, don't forget to remind me. When I say such a thing, I am not playing a movie before you. The judgment of God is coming. The Messiah is going to come at my words, and the wrath of God is going to befall everybody that's rebellious. And it's virtually unbearable. Even the Messiah himself said, please take it away from me, I cannot drink it. Hivyo basi wakati Y cuando yo les dije el mensaje de que yo dije, por favor, recuérdenme cuando yo llegue a la radio, al altar, que voy a abrir los cielos, yo no les estoy hablando de una broma. Lo que yo digo es serio. El Mesías viene. Si les digo que el Mesías viene, el Mesías viene. Y también la ira de Dios viene. La ira de Dios viene. Escuchen este mensaje. kwa neno langu No es un juego este mensaje de que yo abrí los cielos maneno yangu ya kinywa y cayó lluvia. na kugeuka toka kwa dhambi. And so, blessed people, Kwa hivyo watu wabarikiwa. Así que bendecido pueblo. we should hear because we have a big celebration ahead of us here. Yo quiero finalizar ahora porque tenemos una gran celebración frente a nosotros, Celebrate with context. Lakini sasa pero ahora ustedes pueden celebrar en un contexto y con entendimiento. If you see somebody step forward and repeat the Bible in your eyes, this is such a sobering time, should send you into the sackcloth. ya kwamba Que este es un tiempo muy tremendo. Si ustedes ven la Biblia escribirse frente a sus ojos, esto los debería llevar a ustedes a utilizar silicio y arrepentirse. pia wapaswa mwingie katika magunia na kutubu na kujipaka majivu kwenye nyuso zenu na vichwa vyenu. The Lord is not slow as men think slowness. No. Na Bwana El, se- Messiah is eventually going to appear. el se- Eventually going to come. El Señor no es lento como muchos de ustedes creen. No, el Mesías eventualmente va a aparecer. Aleluya. You see, if you have time, we could read the book of Jeremiah 25, verse 15 only says, the Jeremías 25:15. Ahí habla de la copa de la ira de Dios. Así que ustedes pueden ver, flee from the cup of the wrath and take the salvation of Jesus. que en la Biblia se habla en varias ocasiones sobre la copa de la ira de Dios. Por eso es que les digo que reciban a Jesucristo para evitar esa copa. kovu mkapata kuepukana na kikombe cha ghadhabu yake kwa sababu anamleta Masia. And so I'm closing with Romans chapter 8, verse 1, Voy a cerrar con Romanos 8:1, where it says the following. donde dice lo siguiente. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kwa hiyo sasa Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Your choice tonight. That you Yo espero que esa sea su elección hoy, que ustedes puedan elegir a Jesús, para que ustedes puedan escapar de la copa insoportable de Dios, pata kuepukana de la ira de Dios. kwamba kikombe cha ghadhabu yake ambayo siyo kuvumilika. the cup that even the Messiah himself, he came to drink that cup. But when the moment came, he wanted to flee from that cup. He could La- not stand the wrath of God. La, The cup of wrath
wrath of God that the sinners will face. La copa que el Mesías mismo vino a tomar, pero que cuando llegó el momento él no la quería recibir, no la podía soportar de lo insoportable y fuerte que era. ili kwamba asije akanywa toka katika kikombe hiyo. Hivyo basi hicho ndicho kikombe ambacho kitawakumba wale wenye dhambi. And he says there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Y dice, Take Jesus and you listen to these words of mine of repentance and holiness and righteousness and preparing. The Messiah is coming. A separated Christian life, reverence to God, fear of God, wisdom in Christ. If you listen to these words of mine, then you will see the kingdom of God, the God of heaven that has sent me to you. Anasema kwa hiyo sasa hakuna y dice en Romanos, pues ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. Por lo tanto, si ustedes escuchan estas palabras de arrepentirse, de justicia, de preparar el camino, de separarse, de la sabiduría, y si escuchan este mensaje, el reino de Dios va a estar disponible para ustedes. Van a poder entrar al reino de los cielos. pata kuingia katika ufalme wa Mungu Baba. Mungu Baba ambaye amenituma mimi kwenu na mwepukane na kikombe cha ghadhabu yake. And yet if you reject him, the full wrath, full strength, all the spices mixed into the wine, it is broken and foaming. And you have to drink to the last dregs and then pulling the last forms. Meaning you must drink it. The sinners must. The wicked, the rebellious must. It is a must. He says it's a must. They must drink the cup from the cup of the wrath of God. But if you repent today, then you will not even touch that cup. Anasema kwamba lakini Y dice que si ustedes rechazan al Mesías, ustedes van a tomar completamente esa copa que se está mezclando con especias. Y esas especies mezcladas generan una espuma. Y hasta el último burbuja de esa espuma la van a tener que tomar. Es lo que les espera a los rebeldes, la copa. Así que arrepiéntanse. Digan, poderoso Señor Jesús, Repent from sin. yo me arrepiento totalmente del pecado. Sacrifice Jesus offered to me. Y yo tomo el único sacrificio que Jesucristo ofreció por mí, su propia sangre, Blood of Jesus. la sangre sin pecado de Jesucristo, el glorioso Cordero de Dios, sin pecado, sin defecto, sin caída, sin culpa. The resurrection life that Jesus afforded me Y recibo esa vida de resurrección que Jesús ganó por mí. from all sin. Yo me alejo de todo pecado. And I invite you, my Lord Jesus, to enter into my heart, Y yo te invito, Señor Jesucristo, a entrar en mi corazón, my Savior, ser mi Señor y mi Salvador. be my Lord. Ayúdame, mi Señor, I walk very faithful to Jesus. que yo pueda caminar muy fielmente para Jesús, The Father, muy fielmente para Dios el Padre, muy fielmente para Dios el Espíritu Santo, wrath of God. que yo nunca tenga que tomar de la copa de la ira de Dios, Only drink from the cup in heaven, the cup of the covenant of the blood of Jesus. pero que solamente yo tome de la copa del cielo, la copa de la sangre de Jesús. Salvation of the blood of Jesus, the La, new covenant. la copa de la salvación de la sangre de Jesús, el nuevo pacto. En el poderoso nombre de Jesús, yo te he tomado a ti, mi Señor Jesús, para ser mi Señor y mi Salvador. En el poderoso nombre de Jesús, esta noche soy nacido de nuevo. Amén. Service, and then we come now to the celebration. Thank you. Jesus loves you. So you can tell there's a big message ahead there. The two cups, the cup of the wrath, the cup of his blood that he gave during the Last Supper. So I hope you choose the cup of the blood of the new covenant. Thank you. The Lord loves you. Thank you. asanteni Muchas gracias a todos. Terminamos el servicio. Vamos a ver próximamente que hay dos copas. La copa de la ira de Dios, Foaming with wrath. que se está formando con mucha ira, con espuma y con mucha ira. Y la otra copa que es la sangre de Jesús de salvación. La copa de la ira es para los rebeldes, The cup of his blood. pero también está la The new covenant. copa de la sangre de Jesús del nuevo pacto que derramó por todos los hombres para que se arrepientan y entren al reino de Dios. kutubu na kuingia katika ufalme wa Mungu. The cup that Melchizedek presented for Abraham. Kikombe La copa que Melquisedec le presentó a Abraham. kikombe La copa que Jesús presentó en la última cena. The cup of the new covenant of Jesus. ¿Cuánto es mi oración que ustedes escojan la copa del nuevo pacto con Jesús? Thank you. You're a big
celebration ahead of us here, but I had to squeeze that in. Gracias, tenemos una gran celebración frente a nosotros. Understand why the Lord makes me to step forward before the nations of camera and command heaven to open it. And pow! Heaven opens, I begin to see a vision right away there. Right away, instant. 1 second after that, I see the vision. Ahora para que ustedes contextualicen la celebración. Y ahora You may avoid drinking from this other cup, the cup of the wrath, but choose this other cup, the cup of the new covenant of the Messiah. que ustedes eviten esa copa a través de este mensaje, esta celebración de los cielos abiertos cuando yo decreté y llovió frente a las cámaras. Esto es para que ustedes esto es para que ustedes escojan la copa correcta. Yo camino muy cerca a Dios el Padre. De otra manera no podría hacerse de este tipo de señales. For doing all that. El propósito para estas señales, Enormous power. con este enorme poder, That have total authority over heaven to open and shut whenever I want. That's why you heard me say, I can remind me today when I come to the altar, so I may open the heavens that it may rain. And then when I began again, he reminded me, I said, no, remind me at the end. Then I said, no, but I can do it right now. And then any time I choose. So that enormous power is displayed before you that you may believe the gospel, believe the message of the coming of the Messiah, choose repentance, holiness, righteousness, and never get to drink from the cup of the wrath of God, but take the cup of the blood of Jesus, the new covenant that gives eternal life. Hallelujah. Aleluya. aleluya, ese mensaje que se ha hablado cuando yo con mi palabra dije que iba a llover y llovió inmediatamente, es para que ustedes vean el poder que ha sido entregado a estos dos profetas y para que crean, porque a ellos se les ha dado el poder de abrir y cerrar los cielos cuantas veces quieran. Y esto es para que ustedes crean y elijan la copa de la salvación de Jesucristo y no tengan que recibir esa copa terrible del juicio, de la ira de Dios. But I can even open it now. Swahili it should read, lakini naweza hata kuifungua saa hizi mbingu. Naweza hata kuifungua saa hizi. I don't have to wait for the end. Meaning authority. God is demonstrating authority. Dios está demostrando la autoridad. Absolutely clear even when 6 years old. But the purpose is that your souls may be saved from this eternal wrath coming. Na kusema kwamba Dios está mostrando la autoridad depositada a estos dos siervos de Dios. Pero el propósito es que ustedes puedan ser salvos. Gracias. Gracias.